Pues hablamos de nuevo con Pascal Roí. Hola, Pascal. Hola Raquel, ¿qué tal estás? Muy bien, dispuesta a dialogar contigo para hablar de esas diferencias y de esos puntos en común que tienen Jerusalén, la capital de Israel, y Tel Aviv, quizás su ciudad más, no sé si conocida es la palabra en el resto del mundo, pero esa ciudad que también es referente de lo que significa la sociedad plural de este país. ¿Por dónde quieres empezar? Sí, es verdad. Pues empecemos con el tema de la capital, porque esto viene a colación pues de la decisión de Trump, ¿no? De, de llamar o de desplazar la embajada de Estados Unidos a Jerusalén. Y eso me hizo pensar, es verdad que, wow, cuánta diferencia hay entre una ciudad y otra y qué significa ser capital de un país también, ¿no? Cuando en algunos países, por ejemplo, pensamos que una ciudad grande va a ser la capital del país y no es así. Aunque en este caso no digo que Jerusalén no sea una, una ciudad grande, simplemente tal vez no es el motor económico que puede ser Tel Aviv. Y ahí entran otros factores y es interesante también, y sobre todo el factor histórico, el factor tradicional, el factor religioso también, todo eso entra en cuenta y la historia son los 3.000 años, la Claro. historia del pueblo judío, de la relación del pueblo judío a Jerusalén. Podemos hablar de la energía espiritual de Jerusalén confrontada con la energía de todo tipo de Tel Aviv, ¿no? Sí, efectivamente. Efectivamente. Yo como tú sabes, vivo en Jerusalén y desde el primer momento, el primer minuto que entré en la ciudad, que puse el pie en la ciudad, sí que noté esa fuerza espiritual, aunque yo no fuera una persona religiosa. Pero llegué a ser espiritual de alguna manera, o llegué a convertirme en alguien espiritual, o sentí que la espiritualidad me rodeaba más. Y entonces me contagié. Creo que ese es el tema. Y sí, se suele decir que Tel Aviv es más material, más los pies en la tierra, mientras Jerusalén es más espiritual, más elevada al cielo, digamos. Y no es solo por la religión o por las religiones que hay ahí, sino también por la gente que es secular y que no pone tanta énfasis en los bienes materiales, aunque son necesarios como en otra parte del mundo. Hablabas de la gente que vive en Jerusalén. Es una gente especial. Se dice que están un poco loquitos. No hablo de los ultraortodoxos, ¿eh? No. De alguna forma, Jerusalén es una de las ciudades que yo conozca, por lo menos, donde hay tanta y tanta variedad. Y dentro de la gente religiosa también hay mucha variedad, hay muchas diferencias. Y entonces si lo extrapolamos a otras vertientes de la población, se añade más diferencia y más capas de población, de los seculares y de los cristianos que también viven ahí. Y eso es lo que hace la riqueza de Jerusalén. Y sí, también conocemos casos de cristianos que se acercan y de repente se vuelven en Jesús. O sea, hay gente que ya se autodenomina Jesús y son mesías de repente, nuevos mesías. Hay un poco, sí, esa atracción por el lugar donde los cristianos dicen que nació Cristo. Es muy interesante. Y te cruzas con ellos a veces en la ciudad vieja. Haciendo sus particulares vía crucis y estas cosas. Sí. Que hemos presenciado algunos. Sí. Si hay un síndrome de Jerusalén, ¿tú crees que hay un síndrome de Tel Aviv también? Eso es interesante.
¿Cuál sería el síndrome de Tel Aviv? El síndrome de la fiesta, podríamos decir. Um, Aunque yo conozco a muchos Tel Avivim que no salen mucho, primero porque cuesta mucho dinero y segundo porque no tienen tanto tiempo porque trabajan tanto para pagar su casa, para pagar su alquiler. Pero es un poco como cuando yo me fui de Bélgica a Madrid y fue un poquito más después de la movida y tenía esa idea de que Madrid es la ciudad de la fiesta. Y efectivamente lo es, pero yo no lo disfruté tanto porque, claro, necesitaba trabajar, necesitaba pagar el alquiler. Así que todo es relativo, pero sí es verdad que Tel Aviv tiene esa fama y es un polo de atracción de muchos turistas. Entonces, vamos, es una fiesta es una ciudad de fiesta con gente de Tel Aviv, pero también con muchos turistas que se acercan a la ciudad y que disfrutan del buen clima, disfrutan de la playa, disfrutan de los bares, de las terrazas, de las discotecas y eso da un carácter a la ciudad que no tiene tanto Jerusalén. A veces cuando, por ejemplo, en el barrio donde vivo, en Ejejavia, veo a gente en las terrazas, como en una esquina hay 3, 4, 5 terrazas. Con mis amigos decimos, wow, esto suena a Tel Aviv. Como que... Que parece Tel Aviv, ¿no? Claro, esto se parece a Tel Aviv, porque es la imagen que tenemos de Tel Aviv hay un gato aquí cerca. Que hay muchos también en Tel Aviv, no sé si hay en muchos Jerusalén. gatos, sí, muchos gatos en Tel Aviv, sí, también. Hablabas del clima, claro, en Jerusalén hace frío, en Jerusalén nieva, es otra de las diferencias frente a Tel Aviv. Sí, de hecho cuando nieva, o sea, lo más curioso es que mucha gente viene a Jerusalén cuando nieva para verla, y mucha gente de Tel Aviv, porque suele durar unas horas, tal vez un día o dos. Ha habido excepciones, pero entonces enseguida la gente se pone en su coche y si tiene suerte llega a Jerusalén. Si no tiene suerte estará bloqueada en el camino a Jerusalén, como pasa a veces, bloqueada por la nieve, por los atascos. Y entonces es como otra curiosidad en el invierno de Jerusalén cuando nieva, no nieva cada año. Y eso significa que sí, Jerusalén tiene un clima más frío, está como a 800 metros por encima del nivel del mar. Y sí, o sea, más frío, más húmedo en invierno, pero mucho más agradable en verano. O sea, sí, se puede vivir en Jerusalén sin el aire acondicionado en verano, mientras que en Tel Aviv es imposible. Y tú lo sabes porque ya has viajado en verano a Tel Aviv. Pascal, ¿tú crees que el hecho de que el presidente Trump haya reconocido a Jerusalén como la capital de Israel y que otros países, además de Estados Unidos, se unan a este reconocimiento, va a cambiar en algo la vida en la capital de Israel? Es una buena pregunta. De momento, cerca de mi casa está el consulado de Estados Unidos y no hay mucho movimiento, no hay mucha... Sí, bueno, tienes ahí a los coches oficiales, a los guardias, pero no tiene tanto trajín como lo puede tener en Tel Aviv, la embajada, cuando la gente va para los visados y para los pasaportes. Puede que cambie el tráfico alrededor de la embajada, pero eso a nivel práctico. Y a nivel general, no creo que se note tanto, no creo que haya más movimiento. Pero es una pregunta interesante, la verdad.
Es que en Radio Sefarad intentamos hacer preguntas interesantes. Oye, también eso es muy interesante pensar, me parece, que desde fuera, desde Europa, por lo menos como nos centramos en tu programa, no tenemos que elegir, ¿no? Podemos disfrutar de Tel Aviv y también podemos disfrutar de ascender a Jerusalén, pero en Israel hay que elegir entre vivir en una ciudad o en otra. ¿Qué ventajas encuentras a la hora de decidirte por una ciudad o por la otra? Sí, esto es el meollo de la cuestión interesante, como siempre. Te voy a dar una anécdota. Cuando en algún momento necesité en Israel asesoramiento jurídico y contable para un asunto de trabajo, pues tengo una amiga que es bailarina y que tiene a su asesor en Tel Aviv. Entonces me dio la dirección, me fui ahí, fui a ese despacho y en cuanto llegué me preguntaron, ¿y dónde vives? ¿En Tel Aviv? Digo, no, vivo en Jerusalén. Me miraron con ojos de platillo, así se dice, ¿no? Así como, ¿qué? ¿Vives en Jerusalén? Nosotros no subimos a Jerusalén, porque efectivamente, como tú has empleado la palabra ascender, pues la gente asciende a Jerusalén y baja a Tel Aviv desde Jerusalén. Ellos dijeron, nosotros no subimos a Jerusalén. Les dije, tranquilos, yo bajaré a Tel Aviv. Muy bien. Porque es verdad que la gente que vive en Tel Aviv no suele ir mucho a Jerusalén, sino por acontecimientos especiales, una bar mitzvah, una boda, la visita de un familiar que todavía vive ahí, pero no va así de forma regular como nosotros desde Jerusalén vamos a Tel Aviv. Uh-huh. A mí personalmente y a muchos amigos míos nos gusta vivir en Jerusalén por el contraste que hay en la ciudad. Es decir, un contraste que no tenemos tanto en Tel Aviv. El nivel de espiritualidad, las religiones, la diversidad de gente, a mí me atrae más. Entonces, porque Tel Aviv es una ciudad que se podría parecer, salvando las distancias, con otras grandes ciudades europeas. Uh-huh. Mucha gente la compara con Barcelona por el clima, por la playa, por el tipo de gente que hay, por muchos turistas. Pero a mí me gusta más Jerusalén por el contraste y tal vez también por el buen clima en verano, que no en invierno. Muy bien. Bueno, pues nos quedamos con esos motivos para elegir Jerusalén. Yo soy, si me lo permiten nuestros oyentes, hacer una declaración personal, soy más de Tel Aviv, pero bueno, sí, Jerusalén siempre está en nuestros corazones. Así que, Pascal, te agradecemos muchísimo que nos hayas atendido. Te deseamos lo mejor para este 2018 y esperamos poder hablar contigo muy pronto desde tu adorada Jerusalén. Muchas gracias, lo mismo para ti y para los oyentes de Radio Sefarad. Un feliz año 2018.